La mayoría de las historias de abducciones por parte de seres de otros planetas hacia humanos comunes y corrientes carecen de una cosa, un sentido claro sobre cuál era el propósito de los visitantes con un individuo de nuestra especie. Pero la siguiente historia, tan rara como cómica puede parecer, relata un motivo por demás particular. Nunca he sido adepto a las historias sobre ovnis y extraterrestres, por no decir que descreo de casi todas ellas, pero la siguiente es bastante peculiar por una serie de razones que irás entendiendo conforme lo vaya contando, y es que incluso entre los entusiastas de estos temas, la historia de Antonio Villas Boas es vista como demasiado absurda para ser tomada en cuenta. Ocurrida en 1957, el protagonista de esta historia, Antonio Villas Boas, un granjero de 23 años de edad en ese entonces, oriundo de un poblado cercano al municipio de São Francisco de Sales, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, vivió junto con su hermano un par de eventos extraños que tuvieron lugar el día 5 y 14 de octubre de aquel año. En el primer evento, los hermanos, que ya estaban acostados para ir a dormir, fueron testigos de una luz misteriosa en su patio, cuya fuente no pudieron identificar. La luz se desplazó hacia el techo de la casa, y los dos hermanos la vieron brillar a través de los huecos que había entre las tejas. El segundo incidente ocurrió cerca de las 9:30 de la noche, cuando ambos hermanos todavía trabajaban arando el terreno con su tractor. En este caso, vieron una luz deslumbrante, ubicada a poco menos de 100 metros de altura, en uno de los extremos del campo. Antonio se adelantó para observar dicha luz más de cerca, pero fue entonces cuando ésta comenzó a actuar de modo esquivo, desplazándose de un lado a otro, como si jugara con él. Desconcertado, Antonio no desistió en su intento por alcanzar la luz, pero ésta terminó desvaneciéndose completamente. Ambos sucesos, aunque extraños, no fueron suficientes para darle una idea a Antonio de lo que sucedería tan solo al día siguiente. El 15 de octubre, Antonio estaba de nuevo en el campo, esta vez solo, arando con la tenue luz de unos faros. De pronto, cerca de la 1 de la madrugada, apareció lo que él describe como una gran estrella color rojo que descendía lentamente sobre el terreno. Pronto se percató que dicha luz provenía de un objeto ovalado, considerablemente enorme, que se acercaba a él. El granjero, completamente asustado, trató de alejarse del lugar con su tractor, pero este se descompuso. Intentó correr, pero sus esfuerzos fueron en vano. Unos extraños salieron del objeto volador y fueron tras él. El objeto era una nave extraterrestre, y él había sido abducido. Dentro de la nave extraterrestre, Villas Boas describe que se encontraba en una habitación cuadrada con paredes metálicas y ligeramente iluminada por algo similar a lámparas. Los seres que lo capturaron eran considerablemente más pequeños que un humano promedio, y lo sostenían firmemente, obligándolo a permanecer de pie. Luego de un rato, fue llevado a otra habitación sutilmente adaptada, de un modo similar a una casa humana. Ahí, dichos seres comenzaron a hablar con él, aunque, al entendimiento de Antonio, los sonidos producidos por estos humanoides eran similares a los ladridos de un perro. En este punto, el pobre granjero estaba totalmente aterrado y confundido, lo cual solo empeoró más cuando estos extraños aliens que lo sostenían comenzaron a despojarlo de su ropa contra su voluntad, aunque curiosamente, sin provocarle ningún daño. Antonio cuenta que estos seres ciertamente vestían con atuendos muy extraños de color gris, pero que tras una suerte de casco con diversas mangueras emergiendo de él, pudo notar unos ojos de color claro, lo que le hace pensar que quizás su apariencia tras el traje no sería muy distinta a la de un humano común. Como sea, entre los forcejeros, el pobre granjero quedó completamente desnudo al interior de la nave, la cual era bastante fría, y entre esa baja temperatura y la incertidumbre sobre qué sería de él,
un profundo nerviosismo visible para los extraterrestres se apoderó de él. Antonio fue llevado a otra habitación, en la cual unos símbolos extraños en color rojo resaltaban en la entrada. Tan pronto como llegó, se le fue otorgado un cáliz con un líquido extraño en él, a la vez que pudo notar algunos vapores emergiendo de tubos ubicados en el techo. El sujeto estaba aterrado y trató de resguardarse en un rincón de dicha habitación, cuando de repente apareció algo que lo dejaría totalmente boquiabierto. Apareció una hermosa mujer de piel blanca, igualmente desnuda como él, la cual se acercó lentamente. A decir de Villas-Boas, era la mujer más hermosa que había visto en su vida, aunque con una estatura notoriamente inferior. Él medía 1,65 m, y aquella chica le llegaba apenas al hombro. Los cabellos de ella eran lisos y muy rubios, casi blancos, partidos por una raya central, le llegaban por detrás hasta la mitad del cuello, y las puntas se curvaban hacia adentro. Sus ojos eran grandes y azules. Su nariz era pequeña y recta. Tenía los pómulos con una apariencia saliente, pero carnosa y blanda al tacto. Su cara era ancha, pero se estrechaba de forma acusada en la barbilla. Sus labios eran finos, y su boca tenía forma de rendija. Las orejas eran normales, aunque pequeñas. Luego de despertar del trance que la belleza de aquella mujer le provocó, Antonio se percató que se había quedado solo en la habitación con ella, y entre su confusión, alcanzó a hacer una apreciación más profunda del magnificente y agraciado cuerpo que dicha fémina poseía. La mujer se acercó al granjero y frotó su cabeza contra la suya, presumiblemente poniéndose de puntillas. Su cuerpo quedó pegado al de él y dejó muy claro lo que quería. La excitación se manifestó en Antonio, y sin más, ambos procedieron al acto obvio que aparentemente debía acontecer. Luego de un tiempo, ella se sintió cansada y desistió de continuar el apareamiento. Villas-Boas recuerda que ella no le besó en ningún momento mientras mantenían intimidad, ni tampoco hubo intercambio de caricias, aunque en un momento ella le mordió suavemente la barbilla, y solo se limitaba a hacer ruidos similares a gruñidos, algo que lo descolocó un poco, pues no sabía cómo interpretarlo. De repente, uno de aquellos seres que abducieron a Antonio entró en la habitación y llamó a la mujer. Ella dirigió su mirada de vuelta a Villas-Boas, señaló su vientre con el dedo y luego lo apuntó hacia el cielo. En palabras de este hombre, aquellos gestos le provocaron un miedo inmenso, pues los interpretó como que ella le intentaba decir que volvería para llevárselo consigo. Es aquí donde la historia, que ya por sí misma suena bastante extraña e incluso risible, pues se vuelve mucho más. De algún modo, Antonio Villas-Boas logró ponerse en contacto con un periodista de nombre João Martins para dar a conocer su historia. Este, a su vez, le habló a un médico de nombre Olavo Fontes, y estos dos profesionales acudieron a la granja donde había tomado lugar el suceso. Una vez que Antonio explicó toda su historia al doctor Fontes, este lo tranquilizó, diciéndole que, en realidad, las señas que aquella mujer le dio como despedida significaban que tendría un hijo suyo, el cual nacería en su planeta natal, muy lejos de la Tierra, y que quizás su encuentro era alguna forma de crear un híbrido, o bien mejorar su raza. En dicha plática, Villas-Boas confesó otros detalles, como que intentó robar algún instrumento de la nave como evidencia y recuerdo, pero que fue descubierto y regañado por uno de los tripulantes. A su vez menciona que cuando volvió a su hogar, pudo darse cuenta de que eran las 5:30 de la mañana. Su particular aventura había durado alrededor de 4 horas, y, quizás el detalle más importante, y que da cierta fe de lo ocurrido, es que en el cuerpo de Antonio aparecieron unas extrañas heridas infectadas en diversas partes de su cuerpo, y que cuando éstas se secaron, dejaron unas cicatrices redondas color púrpura. Esto fue confirmado por el doctor Fontes, quien las definió como cicatrices de alguna pequeña lesión superficial con hemorragia subcutánea asociada,
además de que pudo registrar la existencia de otras cicatrices menores. Posteriormente, este mismo doctor manifestó su idea de que los síntomas descritos por el granjero parecían producidos por un envenenamiento o exposición a radiaciones tóxicas, pero que desafortunadamente no tuvo forma de comprobar su diagnóstico. La historia de la particular adopción de Villas-Boas ocurrió en 1957. Sin embargo, fue hasta 1971 que el periodista João Martins tuvo permiso para publicarla. El caso se trató con suma cautela para ver cómo se desarrollaba y evitar que otras personas inventaran algo similar ensuciando la investigación. Pero una vez que todo salió a la luz, Antonio fue sometido a una serie de estudios e interrogatorios, incluso por parte del ejército brasileño. Para sorpresa de todos, no se pudo obtener ninguna señal de que estaba mintiendo. Su mente estaba lúcida y aparentemente no buscaba sacar beneficio económico de su relato. Los medios trataron de exagerar la historia, diciendo que esa sesión de intimidad interespacial había sido violenta, dura y cruel, pero el hombre jamás desvió su versión original de que todo ocurrió hasta cierto punto de modo amistoso. Como mencioné, esta historia es desacreditada incluso por los entusiastas del fenómeno ovni, pues, tan descabellada como es, tomarla en serio es bastante difícil, aunque, a perspectiva personal, llega a tener más sentido que la mayoría de historias de abducciones, o al menos es más entretenida. Al final, la conclusión es bastante divertida. Si la historia es cierta, podría muy bien ser que en alguna parte del universo haya una extraña criatura mirando con anhelo a la Tierra, preguntándose por su padre. ¿Qué opinas de esta historia? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.